Brujín Abayim, a este espacio que hemos dado en llamar preparándonos para Shabbat, en el cual intentamos tocar sus corazones y llenarlos de sed de la palabra de Dios. Hoy con dos personas muy especiales y tiene mucho que ver con la parashá de esta semana. Les voy a pedir que por favor se presenten, nos cuenten un poquito quiénes son. Por favor. Bueno, gracias. Me llamo Liz Cowan, soy docente de la Universidad Nacional de Asunción y también soy agente fiscal en lo penal de la capital, hace 20 y tantos años. Soy Yosef Germón, nacido en Israel. Últimamente viví en países latinos como México, rabino en Colombia, rabino en la comunidad de Guatemala y ahora presidente de la Coalición Humanitaria Internacional. Buenísimo. Bien, lo que hacemos en este espacio siempre es compartir algunas palabras de la parashá de la semana y nuestra parashá comienza diciendo Shoftim veyotrim titem leja bechol sheareja. Jueces y policías vas a poner en todas las entradas de tus ciudades. Y un poco quería hablar, por eso te trajimos a ti, desde el lado de la cuestión del mundo del derecho, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que haya derecho? ¿Por qué es tan importante que tengamos todo este sistema judicial, si se quiere? Bueno, la justicia es un concepto complejo que a través de los siglos y de la evolución del hombre y sobre todo la evolución de la construcción del pensamiento fue creando muchas digamos, definiciones y mucho debate. Pero para definir en forma sencilla creo que es la forma de la convivencia humana. El ser humano necesita que ciertas conductas puedan ser reguladas. Y si no se regulan esas conductas, se van a ver transgresiones que van a perjudicar al otro ser humano que está al lado. Y esa creo que es la definición más sencilla y más acabada que se le puede dar a la justicia. Cuando nosotros pensamos en una conducta por deseo, por sentimientos, que pueden ser sentimientos de ira, lujuria, millones de sentimientos que el ser humano puede llegar a sentir, y si esos sentimientos no lo frena tu religión, tus creencias morales, entonces tiene que el derecho frenar. Porque si no, al no haber freno, el otro ser humano que va a recibir esa acción va a ser vulnerable. Entonces, partiendo de esa concepción es tan importante la obediencia a todos los mandatos, no solamente de la estructura jurídica, del plexo jurídico de un Estado que lo creó el hombre, porque el hombre crea el plexo jurídico de un país o de un Estado, sino de la convivencia pacífica. O sea, el resultado, la consecuencia sería esa convivencia pacífica, y eso lleva a una calidad de vida superior. Entiendo. ¿Qué nos puede decir la tradición judía sobre la cuestión de la justicia? Bueno, primero, agarrando la palabra que está escrito, dice que tienes que dar y poner jueces y policías sobre ti. Primero habla de algo individual, antes de hablar del país o del mundo. Entonces la Biblia nos quiere decir, siempre nos gusta juzgar a los demás, ¿no? A todo el mundo, arreglar el mundo, pero no a nosotros. Entonces primero te dice, póngate a ti esos jueces y después puedes juzgar a los demás, si quieres, pero primero empiezas contigo. Y cuando uno a veces juzga al otro, a veces es como un espejo. Yo veo en el otro lo que me molesta y por eso lo quiero justificar de alguna manera, empiezo a juzgar. Siempre le digo, si nosotros no recibimos sueldo de jueces, ¿para qué vamos a juzgar? ¿Verdad? Pero no tenemos que juzgar a los demás. Y ese es el primer punto que tenemos que juzgar a nosotros si queremos juzgar. Y también, aparte de eso, de juzgar el sistema que habla de la Biblia de justicia, nosotros lo queremos ver a veces como castigo. De hecho, tengo un curso de ética hebrea, de justicia hebrea con jueces y magistrados en Guatemala, y siempre le digo, a veces el sistema judicial está buscando castigar, con razón, porque hay criminales. Pero, ¿qué nos sirve eso? Es decir, hay un ladrón, lo ponemos en la cárcel, ¿cómo va a salir de eso?
un ladrón más grande, porque ahí es una escuela de ladrones, todos ahí saben cómo roban y le van a enseñar los trucos para que la próxima vez no lo agarren. Entonces, fallamos. ¿Queremos castigar o queremos volver al mundo mejor? Cuando la Biblia está hablando de un esclavo, ¿qué era el esclavo? Un ladrón que robó. ¿Cuál era el castigo? Venderlo como esclavo. Y la gente dice, ¿cómo esclavitud en el judeo? ¿Qué te pasa? Pero en realidad, si entramos en esto, es lo mejor, porque no es una esclavitud. Primero porque hay condiciones, no lo puedes hacer trabajos forzados. No puedes hacer trabajar más de la cuenta, hay un límite, lo tienes que pagar. Si tienes nada más una almohada en la casa, lo tienes que dar a él. Tienes una comida, nada más a él. Él tiene que comer mejor que yo, el dueño. En otras palabras dice el Talmud, cuando uno compró un esclavo, es como tener un dueño, un jefe. Entonces la gente poco a poco salieron de ese tema de esclavitud, pero aparte de eso, el esclavo que entró a una casa digna, aprendió cómo lo tratan bien en una familia, con ética, con educación, y eso le hizo mejorar, porque no era un castigo, no era ponerlo en la cárcel nada más, era ponerlo en una familia para que poco a poco aprenda cómo es una vida digna. Y él a veces no quería salir de esa casa porque era como un hotel, claro. No era la esclavitud de África que nosotros conocemos. Claro. Entonces no es castigo, aquí está hablando de mejorar el mundo. Es un sistema, creo que debemos de pensar cómo el sistema judicial de hoy puede también aportar a la educación y no nada más castigar. Bueno, si nos vamos al rol del juez y al fin de la pena, que es, digamos, otra fase de un debate sobre el derecho, porque el primero es la existencia del derecho y el fin, que es la convivencia pacífica de los seres humanos. En cuanto al rol de juez, yo creo que es una de las funciones más delicadas que puede llegar un ser humano, y no cualquiera lo puede hacer. Porque juzgarle a otro implica también que uno tiene que tener cierta altura moral, principios éticos, íntegros, que digamos que el peso moral de esa persona pueda convencer de la decisión que tomó al no precisamente castigar, pero sí imponerle alguna sanción, alguna pena por una conducta indebida. Entonces, ese rol de juez yo creo que está reservado a unos pocos, y dentro del mundo judaico creo que en las palabras Elohim fue muy claro en establecernos cómo deben ser los principios. En el mundo del derecho en nuestro país, el fin de la pena está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional, y en realidad no es castigar, es reeducar y reinsertar a la sociedad. Ese es el fin para la persona que agredió, y para la sociedad es protegerla, porque hay veces que la sociedad debe de protegerse de ciertas personas, y no precisamente porque sean malas. Hay personas que tienen desequilibrio mental. Nosotros tenemos un caso en Paraguay que está condenado sin edil, o sea, cada 6 meses se revisa su condena porque él tiene una personalidad múltiple y ya ha asesinado a muchas personas. Parece de película, pero existe en Paraguay también. Y tenemos casos de personas que fueron condenadas por matar por placer, o sea, le da placer ver sufrir y degradar a una persona, y parece fuerte eso. Y yo creo que es fuerte si lo analizas desde el punto, ¿cómo te puede dar placer ver sufrir a otro ser vivo? Entonces, yo creo que los fines están dados de otro sistema, pero la forma en que implementar, porque hasta nuestras leyes establecen eso, sistemas progresivos, donde hay tratamiento psicológico, pero muy doblegado. ¿Qué quiere decir esto? Es su derecho levantarse si quiere trabajar, es su derecho ir a estudiar. Si una persona honesta tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar y tiene que pagar pasaje, y tiene que limpiar su pieza, y tiene que limpiar el lugar donde se ducha o donde come, ¿por qué una persona que está privada de libertad no lo puede hacer?
Entonces, ese debate del límite hasta dónde podemos exigir a otro ser humano y no, cuando cometiste alguna inconducta, es el debate que hoy mismo en nuestro país se está debatiendo. Interesante, y para ir terminando quería preguntarles, este mismo texto habla de justicia, perseguirás, como que la justicia es algo que hay que perseguir, ¿verdad? ¿Esto es así? ¿Se persigue la justicia? ¿Cómo se persigue la justicia? Le pregunto a ambos. Yo creo que Esto, cuando la Biblia habla 2 veces, siempre tiene un significado. No es porque Moisés era tartamudo, porque al escribir podía escribir normal también. Claro. El reprocharás a tu amigo, también está escrito 2 veces, es reprochar a ti, después a los demás. También justicia perseguirás, y también la justicia lo tienes que perseguir con justicia también. Es decir, en algunos países veo de repente que llega una ola de justicia. Todos los criminales y empiezan a juzgar a todos, y hay gente inocente, hay gente que se lo ponen en la cárcel, y hasta que muestran su inocencia puede pasar. Yo conozco en algún país que hay uno que incluso si va a recibir, si lo van a declarar culpable, va a tener que cumplir 8 años de cárcel. Y todavía no empezó su juicio y ya lleva 9 años casi en la cárcel. Eso se llama juzgar sin justicia. pena anticipada. Entonces, claro que cada cosa hay que ver, ahora no quiero abrir todo el tema del juicio, del mundo y eso, pero lo tenemos que tener muy claro. Sí. Queremos y necesitamos justicia, pero lo tenemos que perseguir con justicia. Y tenemos que ver que estamos haciendo lo correcto. Tenemos que ver cómo hacerlo. Siempre la balanza, siempre cuando hablamos de justicia, el dibujo es una balanza. Tenemos siempre que tener ese equilibrio entre la voluntad de querer juzgar y la voluntad también de conservar los derechos de la persona y todo lo demás. Y junto puede llegar una justicia y no olvidar como sociedad y como personas, no hablo de una cosa específica, pero hablo en general, también de que existe el perdón. Es decir, el perdón es parte de la justicia también. El perdón, así como pedimos de Dios perdón, entonces también Dios pide que nosotros perdonamos. Es más, una sociedad no puede todo el tiempo cargar con toda la justicia, pero es justo que sí, también hizo mal, hizo esto, pero llega también, cada lugar hay que juzgarlo por aparte, pero llega un momento de perdón, porque Dios empezó a perdonar al pueblo de Israel nada más después que José perdonó a sus hermanos. En Génesis, en Éxodo, Dios perdonó a nosotros, pero antes no. Es decir, queremos ser perdonados, también tenemos que aprender a perdonar. Es parte de la justicia. Es decir, porque nosotros no queremos nada más castigar y vengar, queremos tener un mundo mejor. Y eso se consigue con justicia, el equilibrio también con momentos de perdón. Bueno, yo me quiero permitir, para contestar la pregunta, porque considero que es muy compleja, una licencia en cuanto a cuestiones técnicas y hablar más de lo que es mi experiencia. Y comparto en el sentido que hasta cuál es el límite de la justicia. Porque lo que para mí puede ser justicia, o yo me voy a sentir que se hizo justicia, tal vez para vos no. Y tal vez lo que yo pida es desmedido a lo que realmente significaría hacer justicia. Porque pasa más a una venganza que a una justicia. Entonces, los límites que el ser humano debe poner para saber qué es la justicia se basan en varios hechos, pero sobre todo yo creo que debe buscar esa paz de la persona que fue ofendida. Y en esto voy a hacer un recuento de algo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en la Shoah, se buscó hacer justicia con los juicios de Nuremberg. Y esa justicia buscó darle paz y endereza a un pueblo que tuvo que sufrir un proceso tremendo. Y yo creo que ninguno de los que estamos sentados acá, ni las generaciones futuras, van a poder entender qué sintieron las víctimas en el momento que salieron las sentencias de Nuremberg o las de Japón. Ni tampoco ellos no nos van a saber expresar, ni nosotros vamos a saber comprenderle, porque nosotros no estuvimos adentro, ni ellos para poder nosotros entender qué pasaron ahí. Entonces creo que el concepto de justicia es
el perdón que tiene que nacer de uno por esa paz que te da ver que se haya reconocido el hecho delictuoso o el crimen o la conducta, y que esa persona pueda no pagar como venganza, sino de que pueda remendar de alguna forma, reparar de alguna forma ese daño. Y creo que en la palabra Elohim también eso, porque Elohim no es solamente ha demostrado al pueblo de Israel muchas veces que cuando se equivocó, Él le aplicó la justicia y le aplicó sanciones. Cuando Moshe subió a buscar las tablas, al bajar encontró el becerro, Elohim aplicó una justicia y aplicó las leyes. Entonces ahí podemos determinar cuál es la justicia y cómo se aplica, basándonos en las propias escrituras que tenemos en la palabra. Buenísimo. Quiero agradecerles muchísimo. Sí, esto creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Invitarlos como siempre para nuestros servicios religiosos, este viernes a las 19:30 horas para nuestro servicio de Shabbat, y el sábado por la mañana a las 9 de la mañana para estar disfrutando de la lectura de esta hermosa parashá. Shavua Tov, Shabbat Shalom para todos.